Gracias, señora Presidente. La verdad es que se ha conversado, se ha discutido sobre la oportunidad de este debate, de si era el momento adecuado o no. Y después de mucho pensar, llego a la conclusión que el problema es el actual, por lo tanto, el debate también lo es. Es una realidad la que existe de los abortos clandestinos, de los embarazos no deseados y en muchas partes de la Argentina esos embarazos no deseados en adolescentes o en niñas. Creo entonces que todo momento es oportuno para discutir esta cuestión, porque si algo deja de positivo este debate, eso tiene que ver con que escuchemos la realidad de distintas zonas de nuestro país. No es lo mismo la realidad del norte que la del sur, que la del Gran Buenos Aires. Cada uno tiene sus problemas y sus alternativas de soluciones diferentes. Creo además que al ser un debate tan transversal, nos ha permitido entender que cuando alguna causa nos anima, dejamos de lado nuestras diferencias en muchos casos y nos sentamos a trabajar en conjunto. Pido disculpas porque voy a incursionar en una ciencia que no es la mía. Yo soy abogado y soy hombre de la ciencia política, pero lo que pasa es que esto tiene que ver con lo que para mí es lo esencial. Y es el debate que tantas veces se ha señalado ya en el día de hoy de si ese embrión, la denominación que se le quiera asignar, ese ser en gestación, es persona o no es persona. Y entonces voy a reiterar una lectura que ya se hizo, pido permiso para leer, señora Presidente. Una vez que el espermatozoide ingresa en el gameto femenino, los pronúcleos masculino y femenino entran en contacto estrecho y replican su ADN. Esa unión genera una nueva célula llamada cigoto. Esa nueva célula posee una identidad genética propia, diferente a los que le transmitieron la vida y la capacidad de regular su propio desarrollo, el cual, si no se interrumpe, irá alcanzando cada uno de los estadios evolutivos del ser vivo hasta su muerte natural. Esa es la cuestión central, desde mi modesto punto de vista. Escuché también atentamente a un prestigioso biólogo y respeto profundamente al investigador, al científico. Lo dije en algún momento. Soy hombre de la ciencia política, pero francamente, aún con la claridad de algunos conceptos, de ninguna manera salgo en el mejor de los casos de una duda, y de esa duda, en esa duda, mejor dicho, me inclino a favor de la vida. Lo señalaba el senador Bullrich hace un rato, que el concepto de vida humana es una convención arbitraria, decía el biólogo que nos ilustró con su exposición, que fue realmente muy interesante. Bien, no sé si es arbitraria, pero sí es una convención. Y más allá de analizar lo que significa el óvulo fecundado y su pluripotencia, es decir, su capacidad de ir desarrollándose permanentemente hasta conformar el ser humano y lo que va a ser a lo largo de la vida, dice en algún momento, deberíamos ponernos de acuerdo en que no es un ser humano. Francamente y con todo respeto, yo me pregunto, ¿y por qué no podríamos ponernos de acuerdo en que es un ser humano? Escuché sí algunas cosas, no en este caso, de decir que también hay células vivas en la persona que ha fallecido, o comparar
lo escuché a algún periodista que respeto mucho, no acá, en la Cámara de Diputados, decir que en el caso del paciente que está propenso a la donación de órganos, también podríamos asimilarlo al ser en gestación. Creo que en ambos casos estamos hablando de una vida que por X motivos se está extinguiendo en contraposición a una vida que está empezando y que como está empezando merece todo el apoyo que la sociedad le pueda dar desde mi modesto punto de vista, reitero, porque es el único respaldo, el de la madre y el de la sociedad. Finalmente, o avanzando, no me voy a extender lo que debiera ser más natural por mi formación en el tema de la constitucionalidad o no de la media sanción, porque hubieron personas brillantes en una posición y en otra. Dicho sea de paso, señora Presidente, felicito la labor de los 3 presidentes de las comisiones y destaco a todos los que estuvimos de uno y otro lado, en una y otra posición, escuchando prácticamente la totalidad y donde seguramente yo por lo menos aprendí muchísimo. Entonces no voy a hablar de la constitucionalidad de la media sanción porque hubieron maestros del derecho. Lo que no tengo dudas es que como fueron tan contundentes los argumentos, esto termina en los tribunales y posiblemente en la Corte. Hoy lo escuchaba al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales decir que el Congreso tiene facultades, pero facultades limitadas que están previstas en la Constitución. Es cierto que a nosotros no nos cabe el control de constitucionalidad, pero es cierto también que tenemos la obligación de hacer leyes, de crear leyes que puedan generar el menor número de conflictos o de planteos de inconstitucionalidad. Y no tengo ninguna duda de que esta media sanción posee varias cuestiones. Sí voy a hacer referencia a un tema que me ha preocupado y lo puse por escrito, y es el tratamiento que esta media sanción da a la profesión médica. Realmente creo que quienes ejercen esta sagrada profesión no merecen el trato que en esta ley se les da. Desde el manejo que existe con el Código Penal, alguien lo citó por acá, algún senador antes que yo, de salir de la posibilidad de una pena por hacer un aborto a la posibilidad de ser penado por hacerla. El tema de la objeción de conciencia. Muchos de los que estamos acá somos abogados y hemos ejercido o ejercen la profesión. ¿Cuántas veces, por una cuestión de conciencia, no tomamos un caso? Y sin embargo, ¿quién nos pide rendición de cuenta? ¿Por qué justamente a un profesional de la salud lo tenemos que obligar a registrarse como objetor de conciencia, si ese es su derecho? Y no hablemos de que no puede participar del sistema público si es objetor de conciencia, porque no tenemos idea del daño que le haríamos al sistema público si tenemos que separar a todos los profesionales que hacen objeción de conciencia. En esto rescato las palabras del senador Fiat, porque debo decir con toda sinceridad, señora Presidente, no fui agredido, sí, y me solidarizo con los que lo fueron, lo digo con toda sinceridad. Toda mi solidaridad y no apruebo las agresiones de ninguna manera. No fui agredido, pero sí he recibido, como seguramente todos los que estamos acá, enorme cantidad sobre todo en las redes sociales, de mensajes que decían no vote por sus convicciones o deje de lado sus convicciones.
como muy bien se dijo acá, también estamos acá por nuestras convicciones, porque nuestras respectivas sociedades conocen nuestra manera de pensar, de sentir y nuestras trayectorias, con aciertos y con errores. Finalmente, señora Presidente, quiero señalar, se ha hablado acá y escuché atentamente a cada uno de los que han tenido o tienen la conducción del área de salud, y tengo mi experiencia en este aspecto sin falsa modestia. Tuve el honor de ser 4 años ministro de Salud de mi provincia. Entonces me permito opinar del tema. Creo que tenemos todavía un largo camino por recorrer en materia de políticas de salud, de prevención, de educación para la salud, de hablar del tema. No tengamos miedo de hablar del tema, de discutir, de explicar de qué se trata todo esto, de explicar no solamente las cuestiones del embarazo no deseado, sino también de las enfermedades de transmisión sexual, muchas de las cuales han reaparecido en los últimos años. No tengamos miedo. Eso es explicar y hablar con la verdad. Cada chico, cada adolescente, cada niño merece que le digamos todo lo que tiene que saber sobre eso tan sagrado que defendemos desde el momento de la concepción, desde el momento de la fecundación, que es su cuerpo. Quiero expresar finalmente que seguramente para mí es mucho más fácil hablar porque soy hombre. Es cierto, señora Presidenta, yo no elegí mi sexualidad. Créame que trato de ponerme en los zapatos de las mujeres. Y respeto muchísimo a quienes tienen hoy una posición en este tema diferente a la mía. ¿Cómo no voy a respetar si tengo gente a la que amo profundamente que piensan diferente a mí? Pero también respeto y mucho a quienes, mujeres, hombres, jóvenes, han salido a expresar su posición diferente, porque creen profundamente. ¿Y cuál es el mensaje que yo trato de extraer de todo esto, señora Presidente? Estamos preocupados por un problema y tenemos puntos de vista diferentes. Algunos piensan que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es la solución, y otro sector importantísimo de la sociedad piensa que esa no es la salida. Pues sentémonos a ver cuál es la mejor forma posible, respetando nuestras creencias y convicciones, porque todos tenemos derecho a nuestras creencias y convicciones. Por eso no uso ni me gusta que se use la palabra hipocresía, porque creo que el que está ahí afuera, como nosotros, yo no soy quien para juzgar a nadie y tampoco me gusta que me juzguen a mí. Los que están afuera están por convicción, de un lado y de otro, y los que estamos acá, por eso es que somos 60 y pico de anotados para hablar, porque si no tuviéramos nuestras convicciones, dejaríamos que esto pase, que informen 2 o 3 en cada posición y terminamos con el tema. Pero todos nos anotamos porque queremos expresar lo que pensamos y lo que sentimos, asumiendo una responsabilidad ante nuestra sociedad. Espero, distinguidos señores y señoras senadoras y senadores, que de este debate, que sí comparto que es histórico, salgan soluciones. Lo deseo profundamente por el bien, en especial, de muchos de esos chicos que hoy adoptan una u otra postura, con un entusiasmo y una fe que son realmente admirables. Gracias, señor presidente.